termina con mucha esquizofrenia, veía cosas, y al final del pasillo veo a la niña parada. Y en ese momento se escucha a un cerdo, como el, ya me empieza a leer las cartas, y me dice, ¿sabes qué? Tú tienes a una niña pegada. Un pájaro nos atacó, que nosotros pensamos que es un nahual, se llama la hacienda del diablo. Hay una niña pegada a mí, la cabeza se empieza a reír. En ese árbol sale una mujer muy linda, no se le llama la Ixtabay, que es como la Llorona pero yucateca. Termina empujando la puerta y cuando entra ve a su hijo como raro, como deforme. Entonces termina maldita esta hacienda, y Patás nunca fue un capataz, siempre fue el diablo el que estaba allí. Es como una maldición de tu familia que te tocó cargar. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Judy Trahan del podcast Crónicas de lo Inexplicable. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Él y yo acabamos de grabar, pero para su canal. Ahora estamos grabando para mi podcast y tengo el honor de presentar a Nash del podcast Frecuencia Nash. Nash, buenas noches, ¿cómo estás? Platícanos un poquito acerca de ti para que mi audiencia empiece a conocerte. Danos tus redes sociales. ¿Cómo fue que empiezas tú a hacer este tipo de contenido? ¿Cuál fue la razón de que te decides por este tipo de temas? Hola, ¿qué tal, Judith? Muchas gracias por haberme invitado y saludos a todos los de tu comunidad. Me presento, yo soy Nash del canal Frecuencia Nash. Yo me dedico a la narración de historias, me dedico a traer casos reales con evidencias, e igual hago podcasts realmente hago los en vivos, en los cuales luego se vuelven videos para los podcasts. Eh, Últimamente no estoy haciendo urbex, pero tengo algunos videitos ahí donde pueden estar checando todas las exploraciones que he hecho a lugares abandonados, haciendas, casas. De igual manera, por qué me interesé en el tema paranormal? La verdad, a mí siempre me ha interesado, o sea, siempre me ha gustado desde pequeño. Ah, en algún momento lo llegué a contar, le decía que yo me llamaba la atención porque mis abuelos, cuando yo iba a su casa y era de noche, bueno, mi mamá estaba muy pegada a mis abuelos, de hecho vivían a la vuelta, entonces íbamos de noche, ¿no? Íbamos a visitar o a cenar, y ahí mi abuelo nos contaba sus historias de terror, ¿no? Porque él era trailero. Entonces a mí me gustaba como ir cenando y estar escuchando lo que él contaba. Luego mi abuelita contaba sus historias, luego mi mamá contaba. Yo solamente escuchaba porque era un niño, tenía como que 9 años, 10 años. Entonces yo solamente escuchaba lo que ellos contaban y me interesaba y me gustaba mucho. De igual manera, cuando era más joven, mi mamá solía poner en la radio La Mano Peluda. Me imagino que muchos de tu Sí, comunidad la han de conocer. la mano Entonces, peluda, ¿cómo no? escuchábamos eso, nos acostábamos de noche. Bueno, acá en Mérida se suele dormir en hamaca. Entonces, cada quien está en su hamaca, meciéndose. Escuchábamos La Mano Peluda, mi hermano, yo, a mi mamá. Mi papá no, mi papá siempre estaba como que dormido, entonces nosotros nos quedábamos escuchando y nos daba miedo. De hecho, escuchamos el caso de este chavo que hizo que falleciera el El locutor. locutor, sí, Josué creo que sí, Josué, algo así se ándale, llama. Josué, lo escuchamos en vivo, igual el Ujú. caso de Nash, igual como aquí, como me llamo, ¿no? Escuchamos ese caso, escuchamos varios. Entonces ahí como que me empezó a gustar y yo decía, estaría genial el seguir escuchando esto. Y luego crecí, dejé de ver este tipo de programas y todo ello. Pero a mí, al escuchar en la radio cómo este señor llevaba a cabo el programa, me llamaba mucho la atención la radio. Y mi mamá siempre ha escuchado mucho, mucho la radio. Yo decía, estaría genial estar un día en la radio, o sea, estar ahí, que mi mamá me pudiese escuchar y me viera ahí reflejado y ella mientras está cocinando, así me escuchara, ¿no? Pero nunca se hizo, nunca se logró, y terminé estudiando una carrera totalmente diferente a comunicación. Entonces ahorita ejerzo mi carrera y Ujú. pues en su momento llegué como a tener como esa oportunidad de poder ser parte de una radio,
pero yo ya estaba ejerciendo la carrera porque hizo mi casting. No pasé, pero luego no sé qué pasó con los que quedaron. Y a los rezagados, por así decirlo, los estaban localizando otra vez, como que, oye, ¿quieres venir a hacer el casting? Como que estaban buscando un locutor. Sí. Y ahí ya dije que ya no. Entonces ahí como que perdí la oportunidad. Y ya, decidí hacer mi canal de... Sí, muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene que empezaste con tu canal, Nash? Este canal tiene 9 meses, pero es que yo hacía contenido de otro, totalmente ajeno al terror. Yo hacía videojuegos. En 2019, 2020 empecé a hacer videojuegos, transmitía videojuegos. Y el canal de terror lo creé en 2023, que era 7 Nash, o sea, 7 Nash. Hoy en día está activo, pero como clips frecuencia Nash tiene 13.700 suscriptores más o menos. Ok. Y ahí solo subo los clips de los episodios. Y lo decidí hacer especialmente solo para videos largos. O sea, no subo clips, no subo shorts, solamente videos largos. Ok. No, pues muy interesante. Oye, Nash, bueno, a ver, vamos a empezar. Tú eres amante de estos temas. ¿Has experimentado algún fenómeno paranormal? ¿O es algo simplemente que no te ha tocado vivir? ¿Crees en él? Platícanos cuáles son tus creencias. No, de hecho sí he llegado a vivir experiencias paranormales. La más común que me llegó a pasar yo vivía con mis papás. De hecho todavía estaba mi hermano, estaba mi mamá, mi papá, estábamos ahí todos los cuatro. Escuchábamos mucho que se caían cosas en la cocina y que se rompían los platos, los vasos, como algo de cristal se rompían. Y cuando íbamos a acechar, o sea, como a revisar qué era, no había nada roto, o sea, no había nada tirado. Solamente era como el sonido de que algo se cayera, se rompe, íbamos como que a ver, y eran como en la noche, como 10, 9 de la noche, estábamos viendo tele y se escuchaba como algo caía, y íbamos como a revisar de qué se cayó, qué se cayó. Y no era nada. Y no había nada, no había nada. Eso solía pasar muy, muy seguido en casa de mi mamá. Llegó un momento que dejó de suceder, o sea, totalmente dejó de suceder. De allí nosotros escuchábamos igual que al lado se movían cosas, como al lado como que se movían sillas, como una mudanza en la madrugada. Y luego al día siguiente no había nadie, o sea, nadie vivía y preguntábamos, como que golpeábamos y no había nadie. Eso se escuchó como 2 veces. Fueron como que mis primeros acercamientos a lo desconocido, como de que qué está pasando, por qué se escucha esto, por qué pasa. Y mi mamá pues no sabía cómo explicar el por qué sucedía, solamente me decía, no, pues quién sabe, o sea, ignóralo, no te preocupes. Sí, y eso fue en una misma casa. Esto que te cuento, todo lo que me sucedió, que te voy a contar más adelante, todo sucedió en casa de mis papás, o sea, en la misma casa. Pero mi familia ya venía trayendo como que cositas con ellos de otra casa. Yo todavía no nacía y en casa, la anterior casa donde estaban mis papás, igual se escuchaba casi lo mismo, como que se movían cosas al lado. De hecho, abajo de la cama de mis hermanos había un pozo, pero lo habían sellado. Wow. Entonces ahí se escuchaba como cadenas, personas caminando. O sea, mis hermanos todos han vivido una actividad paranormal. Mi hermano veía sombras, mi hermana jugaba con un niño imaginario y la cargaba, o sea, la bajaba de la hamaca, a pesar de que tenía amarrada las orillas. Hay como si, o sea, si amarras las orillas de la hamaca, no puede bajarse, es como una cuna. Entonces de repente ella estaba abajo y las amarraderas estaban ahí intactas. Entonces no había manera de cómo se pudiese bajar. Wow. Entonces, esa casa, ¿tú consideras que algo había ahí? ¿Tú investigaste? ¿Ustedes investigaron? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Ese terreno que fue anteriormente? ¿Quién vivió ahí? No, o sea, realmente no sé si debe decirlo así, pero yo creo que en la mayoría de las casas de Yucatán siempre suele pasar algo, ¿sabes? O sea, siempre o escuchan que algo se cae, algo se mueve, o sea, suele ser
yo creo que muy común, al menos la gente que yo conozco a mi alrededor siempre me dicen como que, sí, siempre se escucha como que algo corre, o como que algo se cae. O más bien siempre lo hacen referencia a los aluches. Como, son los aluches. O sea, como que, al menos yo, mi gente que yo conozco, amigos, ¿sí? Siempre lo tiran como, los aluches. Que se pierde algo, que se cae algo, que se rompe algo. Siempre esa es la explicación, ¿no? El aluche, un aluchito. Oye, Nash, eso que me dices es muy interesante. Yo soy del norte de México, entonces hay otro tipo de creencias. A ver, platícanos un poco acerca de los aluches. Sí he escuchado. En el norte se usa mucho, bueno, de hecho mi abuelita decía que yo tengo una hermana, tengo varias hermanas, pero bueno, la que me sigue, yo soy la mayor. Ella solía jugar, pues no sé, con un amiguito y mi abuelita decía que era un duende. Entonces tengo entendido que es como que, pues un niño. A ver, platícanos, defínenos qué es un aluche para que la gente que nos esté escuchando, que no es precisamente del sureste de México, tenga pues la información de qué es exactamente un aluche. Ok, un aluche viene siendo un duende, pero es creado por un brujo. O sea, por ejemplo, esto que tengo acá, a ver, esto está hecho por barro, por así decirlo, ¿no? Sí. Es para los cantaritos y todo eso, para tomarlo. Entonces, esto, en lugar que tenga esta forma, se crea como una forma de un niño, de una personita. Entonces lo haces a la semejanza que tú quieras, ya sea que se parezca a alguien, que se parezca a algo, lo van dando forma, piececitos, manitas, cuerpo, cara, lo visten todo. Una vez que ya esté listo, se queda como un muñequito de medida como de que está hecho. Según yo está hecho como de barro, como algo así. Ajá. Entonces lo crean, de allí se lo dan a alguien para que cuide, ya sea la casa, la agricultura que ellos tengan. Pero para activarlo lo activan los brujos. O sea, los brujos hacen su ritual, lo activan y lo entierran en el terreno. Solamente el brujo sabe dónde lo entierra. Y los familiares, ¿no? Se entierra y ahí ya activado, ya él se vuelve como el guardián de ese terreno. Okay. Así es como se activa, así es como tú tienes, por ejemplo, tú dices, no, pues yo quiero 3 aluches, ¿no? Y te crean 3 de las aluches, te los siembran, y ahí ellos ya quedan como los guardianes de ese lugar. Te cuidan las casas, la agricultura, que si no entran a robar, que, que te vaya mejor, prosperidad, así. Pero todo esto tiene un precio, ¿no? O sea, no todo es gratis. Son como los trolls, por así decirlo. A ellos les tienes que dejar ya sea una semilla, su vasito de agua, su cigarro. Esto porque es como una paga para que ellos estén ahí cuidándote. Sí, como una ofrenda, ¿verdad? Tienes Una que ofrenda. dejarles. Fíjate, acabo de grabar con Luis, bueno, de hecho hoy saqué el episodio y me platicaba muchas historias, pues creencias de leyendas de por allá, muy interesantes. Yo, para serte sincera, no sabía bien lo que era un aluche. Y entonces básicamente son, digamos, seres creados, se les da la intención por algún brujo para protección, como tipo amuleto para protección, ¿verdad? Entonces no son nada malo. Si no les dejas las ofrendas, sí. O sea, si te empiezan a hacer maldad, te empiezan a rasguñar, te empiezan a deteriorar poco a poco. ¿Sabes? Te va haciendo como mal, y te empiezas a ir muy mal. Hasta que pues ya trasciendas, ¿no? Por así Wow. decirlo. Pero no es como que ellos lo hagan, sino como que te empiezan como que a enfermar y cosas así. Pero por eso tienes que dejar siempre una ofrenda, siempre tienes que estar ahí. Por ejemplo, te cuento una historia rápido. En su momento la llegué a escuchar, no me acuerdo en dónde, que una persona iban a entrar a robar, y cuando querían entrar a robar empezaron a escuchar un perro como que ladraba, como de que estaba así agresivo el perro para que no entrara, ¿no? Uh-huh. Los ladrones al final no pueden entrar porque escuchaban el perro, se asustaron y se terminaron yendo. Lo extraño de todo esto es que ellos no tenían ni un perro.
Wow. Entonces, eso es lo que hacen los aluches, o sea, lo espantan de alguna manera, ¿sabes? Ya sea como un perro, como un señor, como si alguien estuviese ahí hablando de que, hey, váyanse. Pero en realidad no hay nadie, son ellos mismos que están cuidando. Entonces, vendrían siendo, ¿cómo los catalogarías tú o cómo son catalogados allá en Yucatán? ¿Entidades protectoras? Sí, son protectores de la naturaleza, ¿sabes? O sea, así, o sea, es que es todo hay un bien y un mal, ¿no? Ya sea, si tú haces las cosas bien, nunca te van a hacer nada, al contrario, te van a cuidar, te van a estar protegiendo, pero pues, igual tú pides a ellos que te cuiden, pero nunca te preocupas por ellos, pues como cualquier persona, es como que, oye, yo estoy haciendo la chamba y tú no me estás Ni me dando nada. agradeces, sí, ok. Exacto. Pero son seres espirituales que cuidan, que son más que de la naturaleza, por eso se siembran, porque están conectados con la tierra. Entonces de ahí te van cuidando todo. Qué interesante. Oye, Nash, a ver, platícanos, porque yo he visto de tu contenido. Amigos, vayan y chequen el contenido de Nash. Tienes muy padre voz y narras muy padre. ¿De dónde sacas tus historias? ¿Te las envían tus seguidores? ¿Cómo es que tú las creas? O sea, para entender aquí, es ficción, es realidad. Platícanos un poco de dónde tú sacas toda esa información. Ok, las historias hay de todo. O sea, también no te voy a decir que todas son reales, porque realmente no. Tengo historias reales, historias ficticias. ¿De dónde saco? A mí a veces me las mandan. Yo suelo como que publicar en grupos de que, oigan, chavos, ¿quién quiere que se les cuente la historia, no? O sea, yo voy a narrar una historia, o sea, voy a hacer un video de narración de que quiera dejar su historia, déjela. Y Ok. ahí las comunidades que están ahí de terror, no sé, que están en Facebook por allá andando, hay uno que otro que le gustaría como que se contara lo que él ha vivido, ¿no? Y lo dejan ahí, lo escriben y todo. Ya luego obviamente voy al proceso de corrección porque a veces están mal escritas, están mal redactadas y se corrigen, ¿no? Y ya, esas son las que tengo, ¿no? Por ejemplo, mañana voy a sacar una historia de una posesión y esta me la envió un amigo. Oye, mi amigo, o sea, el amigo de mi amigo se la escribió y él me la va a Wow. mandar. O sea, ya la tengo. En un rato más la voy a grabar. Entonces, esas son reales. Ahora, las otras son las que se buscan en internet, ya sea de que alguien escribió una historia, alguien le gusta escribir. Por ejemplo, la otra vez me contactó una persona que, la verdad no recuerdo el nombre, pero solamente sé que tiene un libro de cosas de Oh, casos de sí. criminales. Me dijo, oye, yo soy escritor y me gusta escribir historias ficticias, ¿será que las puedes narrar? Y yo, pues sí, sin ningún problema. Ya narro esas historias que son ficticias, ¿no? De igual manera, intento abarcar igual las creepypastas, porque siento que ahorita hay algunas que ya han sido como dejadas por un lado, están yéndose más por los casos reales, pero pues agarran un nicho y dejan otro, entonces como que estoy agarrando ese nicho de De creepypastas, ¿no? creepypastas. Platícanos acerca de las creepypastas, Nash. ¿Qué son esas creepypastas? Yo la he escuchado, mis hijos platican acerca de eso, pero platícanos un poco qué es para que la gente pues empiece a familiarizarse con esos temas. Ok, las creepypastas son historias creadas por una comunidad, por una persona que pertenece a una comunidad de terror, ¿no? De que cada quien crea como un cuento ficticio en el cual se desarrolla un protagonista, los amigos del protagonista, un rival del protagonista, por así decirlo, en este caso es Slenderman con los niños que están ahí en el Ah, ok. bosque, entonces crean a esa entidad y como que se va narrando la historia de estas niñas que están andando a tal lugar y aparece este personaje que es Slenderman, ¿no? Que es el más reconocido hasta hoy en día. Pero todo es ficticio, todo es escrito por una persona de una comunidad o alguien que le gusta escribir, las hace. De repente se dice que son reales, pero realmente no, o sea, no son nada real. Eh, Se suele decir que Slenderman existe o algunas creepypastas sí son reales, pero a eso se le cataloga más como una tulpa. Para que la comunidad igual me entienda que es una tulpa, es cuando en un grupo de personas creen que existe y como todo es energía, lo van como haciendo que sea Alimentando. inventando, ¿sabes? Y todos van a como que
manifestando que sea real, y pues imagínate, si cuando tú manifiestas de que te va a pasar algo bueno y solo eres una persona, imagínate cuando son millones de personas que leen esa creepypasta y todos creen que es real, pues lo terminan creando, lo terminan volviendo real. Eso se le llama una tulpa. Oye, Nash, déjame te digo lo que me acabo de acordar en este preciso instante. Anoche desperté, no sé por qué, con esa palabra, tulpa. ¿Qué es esa palabra? O sea, aparte tuve otros sueños raros porque mis sueños son muy extraños. Pero ahorita que dijiste esa palabra tulpa, me desperté, abrí los ojos y dije esa palabra, tulpa, y dije, no sé qué signifique eso. No sé, está súper raro. Bueno, no sé, bueno, continúa. Empecemos con historias que te hayan compartido para dejar al final alguna de las cuales te hayan impactado así, pero cañón. Hay leyendas de Mérida que suelen hablarse de que siempre la mayoría de las cosas acá son son guardianes, ¿sabes? Siempre son guardianes del cenote, guardianes del bosque, guardián del monte, guardián de los cenotes, por este caso, guardián de los terrenos. Acá suele haber mucho de eso, o sea, todo es como, bueno, todos sabemos que los mayas tienen muchos dioses de diferente tipo, de diferente área. Acá hay guardianes del monte. Estos guardianes se encargan de que tú no desvivas a tantos animales, ¿sabes? Más que nada a los venados que están acá. Wow. Esto es para que siempre esté la naturaleza nivelada, no abuses de ello. Okay. Este guardián termina, bueno, en los periódicos siempre sale de que fueron dos cazadores y estos dos cazadores, uno termina desviviendo al otro. Caray. Siempre por accidentes, de que no, pues que yo pensé que era un animal y entonces al final terminan diciendo que pues es que yo vi que era un venado, yo creí que era un tipo de este animal y yo nomás lo quería cazar. Obviamente se puede ver de otra manera, como de que solamente esta persona quiso desvivir a tal persona por algún problema que hubiesen tenido en algún momento, ¿no? Sí. Suele ser muy común. Esto se dice de que estos guardián del monte termina siendo de que cuando ya es demasiada la caza, termina siendo de que tu cazador veas a tu amigo como un venado. Porque Caray. de que yo me quedo acá y tú vete para el otro extremo a ver si encuentras algo, ¿sabes? Se terminan dividiendo. Y ellos se terminan viendo, pero uno termina viendo al otro como un venado, o sea, visualmente no lo diferencia, ¿sabes? Tampoco es como que lo vea tal cual como un venado, o sea, así de que, wow, es un venado a 100 y lo estás viendo a full. No, puede ser que simplemente vea el brillo del ojo del venado, que es como más diferente a un ojo humano, o que algo se mueve en 4 patas en lugar de 2. Entonces ese tipo de cosas y terminan como detonando la arma y terminan dándole. Ya cuando se acercan ve que no es un animal y termina siendo como que su compañero, su hermano, porque ha sido de padre a hijo, de hijo a papá, de amigo. Entonces sí es como que muy extraño. Entonces por eso cuando vas a hacer una casa tienes como que pedir permiso, tienes que ser un poco más respetuoso en el área, al igual que los cenotes. En los cenotes igual no te puedes bañar nomás porque sí, por cuestión de que si tú no pides permiso en un cenote te puede terminar llevando una corriente de agua, porque siempre que vas a entrar como que tiene que haber alguien, el guardián del cenote, pero el guardián de una persona real, ¿sabes? O sea, que te va guiando, el guía. Ok. Tiene que pedir como que el permiso de que, oigan, se van a bañar. O sea, él tiene que hacer su ritual y ya puedes bañarte tranquilamente, ¿no? Relajado y todo. Pero cuando simplemente tú vas y no pides permiso y simplemente te metes y no te importa, no respetas el lugar, siempre termina habiendo una corriente que te jala y ya no puedes salir. De hecho, hace poco en una facultad de acá, una persona se terminó perdiendo la vida por lo mismo. O sea, se metió y ya nunca más salió. Y ya cuando me sacaron, ya estaba sin vida, ¿no? Y era un jovencito. Entonces, es como que acá siempre tienes que estar como que muy, muy respetuoso ante todo eso. Esas son las leyendas que hay aquí, ¿no? O sea, en los pueblos donde más sucede cosas. Ahora, historias como de personas que me hayan enviado.
a veces es un poco complicado, ¿sabes? Como el saber si son reales o son falsas. Y es como, a menos de que se vean muy, muy falsos, no las cuento, ¿sabes? O sea, a menos de que las pase como creepypastas, ahí sí Ahí termino se la cobrando. cuentas. Pero historias así de personas que me han dejado como pensando, ha sido una de que una chica se terminó, estaba en un velorio, ella llega, pero era el velorio de un amigo de su familia. Ella no lo conocía en nada, ¿no? Entonces ella así como de que, pues, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy aquí? O sea, yo solamente me quedo para acompañar, ¿sabes? Un tipo adolescente de que, pues, ya me quiero ir a mi casa, estoy acá y Aburrido. aburrido, ¿no? En un velorio y que, pues, yo ni al caso, ¿no? Se termina saliendo del velorio y se queda ahí, en un árbol enfrente, y iba a prender un cigarro. Dice ella, perdón, ella que termina, iba a prender el cigarro y se le acerca un señor y le dice que si le invita. Y ella pues dijo, pues sí, está bien, te invito. Terminan fumando los dos, él empieza a contar de su vida, de que viene del trabajo, que anda cansado, que qué hace ella acá, y ella que pues vino pues porque tiene que estar en el velorio y pues porque tiene que acompañar a sus papás. Y ella empieza a decir que qué feo, que no, una plática, ¿no? Una plática entre Sí. ellos. Terminan el cigarro, ella lo tira y lo pisa. Y dice, bueno, pues voy, señor, nos vemos. Y el señor, pues ya, bye. Termina entrando al funeral, termina todos los rezos y así. Y dice ella que ya por morbosidad de saber quién es el que falleció, o sea, como de que quién es el que está ahí. Entonces su papá le dice, bueno, pues acompáñame, ¿no? Y dice, está bien. Van y se acercan Al féretro. al féretro y ella se echa, y al echar ve que la persona que estaba acostada ahí era con la persona que había fumado allá Ay, afuera. Dios, ¿en serio? Esa es la historia, que es una pequeña historia y es como que, ala, qué loco, ¿no? Esa es una de las que no sabemos si es real o ficticia, O entonces como que, ficticio. y puede ser, ¿no? O sea, puede ser real, porque me Puede ha ser pasado. real, sí, puede ser real. Pues es que hay mucha gente que tiene este tipo de percepción extrasensorial y puede ver incluso gente que, pues que ya trascendió. Oye, Lash, ¿y conoces alguna historia? No sé si allá se cuenten algún tipo de historia de nahuales, brujas. Digo, porque pues hay mucha, ¿cómo se dice? Mucha cultura por la cultura maya y todas esas creencias. No se escuchan nahuales o brujas en esa área. De Nahuales, tuvo una que me contó una amiga. Esta historia de Nahual fue aquí en Mérida. Yo empecé a trabajar en producción audiovisual para una empresa en la parte de transmisiones en vivo, ¿no? Entonces yo llego y ella era en el área de guiones, se encargaba de hacer el guión y todas las escaletas. Entonces me termino juntando con esta chica y pues coincidimos con nosotros, todos éramos creadores de contenido. Ella era más de escaletas, crear guiones, ella era más para trabaja para cantantes de Estado de México. Entonces terminamos como que coincidiendo y platicando, ¿no? Y todo. Ella me dice, oye, pues qué loco que creas contenido de terror y que no sé qué. Y me dice, oye, ya veo que tú haces exploraciones, mi novio tiene una hacienda, estaría chido pues que fueras, o sea, no una hacienda, una pequeña hacienda, no tan grande, una pequeñita, y pues estaría chido que vayas y ahí vayas a hacer una exploración. Y yo, pues sí, pues nada más dime qué sucedió y así. Luego cuando salgamos a comer le preguntas a él para que te cuente bien la historia. Pues pasaron las semanas y terminamos coincidiendo ir a cenar. Y fuimos mi esposa, yo y su novio y ella. Y me dice, oye, a ver cuándo vas a la hacienda de mi tío para que vayas vayas a hacer la exploración y todo. Pero dime, o sea, cuéntame qué sucede, o sea, qué hay allí, para que ver si vale la pena ir. Y me dice, oye, es que lo que pasa es que mi primo, él quería ser brujo y estaba estudiando y estudiando para ser brujo y todo eso. Pero sus papás no estaban de acuerdo que él estuviese haciendo ese tipo de cosas y entonces como que lo regañaban y así. Y era una persona ya grande, o sea, ya tenía como, no me equivoco, como 24, 25. Y le dice, pero no les hacía caso. Una vez él llegó a aprender bien la brujería,
pero ella quería subir de nivel, quería ver si podía ser un nahual. Porque bueno, existen brujos y nahuales. El nahual significa que es como que el rango más alto de brujería. O sea, es como cadete, sargento, teniente, ¿no? Y Ok. así hasta el más alto. Entonces el nahual no es porque se convierta en animal, sino porque nahual es como que el maestro del maestro. O sea, ya es el nivel más alto, ¿no? Ok. Es un nahual. De ahí, él quería ser un nahual. Uno de los para hacer el proceso es como convertirse y ver si se puede, ¿no? Él empieza a estudiar y así. El chiste es que un día sus papás salen y se terminan yendo a una fiesta. Él dice, pues es mi momento, no vamos a intentar convertirme a ver si se puede. Él se encierra en su cuarto, compra las cosas, las velas, todo lo que se tenía que hacer, ¿no? Eh, Él empieza a hacer el proceso y todo, y empieza como a tener ese sentimiento de transformación, de que como que algo está pasando en su cuerpo, empieza a sentir algo extraño, y se termina cayendo en el piso. Pero por azares del destino, sus papás terminan regresando porque se les olvida algo, se estaban lejos y se les olvida y terminan regresando, ¿no? Él ya estaba como entendiendo, dice él, que como pelos en el cuerpo, como algo extraño. Llega el papá, abre la puerta, o sea, y ve que no puede abrir, y como que, ¿quién está ahí? O sea, ¿por qué no abres? Abre. Termina empujando la puerta y cuando entra, ve a su hijo como raro, como deforme, pero no deforme como un animal completo, sino como que lleno de partes de pelo, como rasguñado, ¿sabes? Como raro, Ay, no Dios. normal, pero tampoco extraordinario un cambio, o sea, era como que Ujú. raro. Y él como que, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y así. Y él empieza como que a levantar y que regresa. No sé. Lo triste de esta historia es que el papá termina deteniendo la transformación de su hijo. Él regresa a su forma normal, por así decirlo. Pero el chico mentalmente nunca más regresa. O sea, se termina quedando en el viaje. Híjole. Y termina con mucha esquizofrenia, veía cosas, le decía cosas incoherentes, o sea, ya no era el mismo de antes, ya no razonaba igual, por su esquizofrenia dibujaba en el cuarto, dibujaba cosas y palabras al azar. Entonces, ese lugar quedó impregnado de una sensación extraña, una sensación fría, ¿sabes? Como que todo ya no era igual. De ahí, sí, dime. No, perdón, continúa. De ahí, de sus papás pues ya no supían qué hacer, intentaron como que llevar al médico, pues nadie sabía cómo hacerle para recuperarlo. Y pues terminaron ya no estando viviendo ahí. Me le digo, oye, yo la verdad no terminé yendo a ese lugar porque en ese entonces yo no me sentía muy bien espiritual o mentalmente como quieran entenderlo. O sea, yo sabía, uno sabe cuando se siente bien para hacer ese tipo de actividades y uno sabe cuando te sientes como débil, como de que sabes que si vas te va a pasar algo. Entonces tenía ese sentimiento y decía, no, pues ahorita no voy a ir, ahorita no voy a ir. Y ya cuando me animé como a los 8 meses, 9 meses, le digo, oye, ¿qué onda? Que se arme, ¿no? O sea, vamos a ver qué onda, ya estoy como que relajado y así. Vamos a ver la exploración. Y me dice, brother, ya no se va a poder, ya se va a vender la hacienda y ya no vamos a poder entrar, deja checo. Le digo, no, pues ya si se puede, me dices. Pero me dice él que, es que cuando él iba a esa hacienda, se sentía feo, como si algo malo estuviese ahí, como frío, como que cambia de temperatura, raro, o sea, ya no era un lugar donde quisieras estar. Y ahí, pues este chico terminó quedando así, o sea, terminó quedándose en el viaje. Oye, Nash, ¿tú crees que probablemente este muchacho al intentar hacer eso, no sé, me imagino que fue por medio de algún ritual, abriría algún portal que alguna mala energía, algún espíritu, algún, no sé, entidad atrajo y toda esa mala vibra no sé, lo que se sentía ahí? ¿Qué opinas tú? Pues mira, yo honestamente, si te dijera que fuera, te mentiría, ¿no? O sea, yo creo que el transformarse, bueno, por lo que yo tengo entendido, el transformarse en algún animal
es para ir a vigilar, ¿sabes? Como por ejemplo, yo contacto a un brujo que es Nahual, ¿no? Y le digo, oye, ¿sabes qué? Judith no me agrada, no es mala conmigo, me ha hecho tantas cosas. ¿Qué le podemos hacer a Judith, no? Y el Nahual lo que hace es como que deja como un investigador privado, por así decirlo. Deja veo qué tiene, qué se le puede hacer. Y él se termina convirtiendo en estos animalitos para poder ir a ver cómo qué hay allí, ¿sabes? Como Ay, Dios, qué qué estás miedo. haciendo, de repente ves a un gato ahí, o algún animal, un pájaro, y te está observando. Entonces realmente a veces te está viendo como que cuáles son tus defectos, qué es lo que haces en el día, qué haces en la noche. Entonces ahí está siempre vigilando. Entonces para eso es como que se convierten, ¿no? Entonces es como interesante porque es lo que es el funcionamiento, pero convertirse como tal en un nahual, pues yo creo que es como como tú dices, no un portal, pero sí algún tipo de, ¿cómo se puede decir? Rezo, ¿sabes? Como un tipo de invocación de poder transformarse, ¿no? En este tipo de animales. Aquí se le llama como el Waikeken, el Waipek, que Wai es brujo, Pek es perro, y así. Entonces como que el Waipek, el Waikeken y así. Wow. Oye, Nash, a ver, sobre esas exploraciones, platícanos cómo cómo decides tú escoger algún lugar en específico, por decir, que alguien te diga, algo pasó en este lugar, está abandonado, hay energías. ¿En qué te basas o cuál es el criterio para tú decir, quiero hacer exploración en ese lugar? Mira, realmente no. Yo no me considero un investigador paranormal ni cazafantasmas, o sea, nada de eso. Yo siempre lo digo cuando me preguntan, oye, ¿tú haces exploraciones? Sí, hago exploraciones, hago urbex, que el urbex viene siendo una exploración urbana, que yo te voy a mostrar cómo se ve el lugar abandonado. Te cuento la historia, pero yo no te voy a decir, hoy vamos a cazar un fantasma y Okay. voy a traer mi Spirit Box, voy a traer mi detector de espíritus, o sea, no, nada de eso, ¿sabes por qué? Yo siempre he pensado que un cazafantasmas o un investigador paranormal, no creo mucho en ello, ¿sabes? O sea, yo no creo que exista un cazafantasmas o un investigador paranormal. Yo creo que la palabra correcta es investigador. Hasta ahí, ¿sabes? O sea, yo no creo que existan, como ellos dicen. Investigador sí te creo porque vas a buscar como que la información de qué es lo que sucedió, le preguntas a la gente que está en ese lugar, que vive cerca de que si ha escuchado algo, ves el lugar, vas a ver cómo están las estructuras, entonces eso sí, es un investigador sí te lo creo, o sea, yo no soy un investigador, yo soy más que nada voy y exploro el lugar, lo poquita información que recolecto te la cuento, pero más que nada te voy a mostrar el lugar de, oye, mira, acá esto era un cuarto y ahorita se derrumbó. Se cuenta que aquí dormía una Ah, ok. chica y se terminó desviviendo por algún desamor, ¿no? Y ya, ahora vamos a tal lugar y te voy mostrando. Eso es lo que yo hago. Yo no busco como exactamente que me digan, oye, en esta casa pasó esto y por Ok. eso tienes que... No, a mí me puedes decir, oye, esta es una hacienda abandonada, no pasó nada. Ok. Vamos, porque vamos a vivir la experiencia de explorar. Ah, ok. Ahora, si tiene una historia chida, pues también vamos, o sea, no pasa nada, o sea, al contrario, mejor. Pero tampoco te lo voy a vender como de que hoy se escuchó una psicofonía, se vio un fantasma, o sea, no, Ok, ok. porque ese tipo de cosas es muy difícil detectarlos, Judy. O sea, el canal que tú ves y no está mal, porque hay exploradores que puede ser de entretenimiento, de investigación y de exploración. Entretenimiento sí, de que a veces son esos canales que tú ves y en esta hacienda nos espantaron y captamos un fantasma, en esta captamos a una bruja, en esta captamos a tal cosa. O sea, eso es completamente difícil, porque imagínate, si fuera así de fácil captar todo eso, ¿cuántas personas ya hubiesen tenido tanta información y poder tener una investigación tan exacta de por qué existen, de dónde salen, por qué están allí? O sea, Sí. no es tan sencillo captar algo, ¿sabes? A menos y podrías captar una psicofonía, o no, perdón, un sonido de una voz y tú lo escucharías, pero en el video no se escucharía porque no tienes el micrófono tan bueno para que se escuchara, Para que se ¿sabes? O sea, escuche. Sí, entonces es difícil.
Sí, es cierto eso. Tú al ir a estos lugares, ¿te proteges de alguna manera? Porque pues no sabes qué pudo haber pasado, o tratas de investigar primero antes de ir para asegurarte que pues estés pisando en un lugar donde donde pudieras, a mí quiero decir, para no arriesgarte tanto. Sí, por ejemplo, primero vamos a investigamos al respecto, ¿no? De qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, por qué se cuenta lo que se cuenta en ese lugar, ¿no? Nosotros, bueno, nosotros digo nosotros porque éramos dos, yo y un amigo. Entonces Okay. nosotros, decíamos como que a dónde podemos ir y hay como una comunidad de exploradores que Ujú. entre ellos mismos se pasan lugares abandonados, ¿no? Ok. En su momento, algunos nos decían como, sí no te paso esta localización, esa locación, perdón, esta Locación. locación, pero ahí dicen que espanta a una niña, ¿no? Y en ese lugar espanta a una niña, pero en realidad no. Pero tienes que hacer algo que sea una niña, o sea, mostrar que esté la niña. ¿Por qué? Porque todos los exploradores que estamos acá hemos dicho que hay una niña. Y si tú vas y desmientes que no hay una niña, nos vas a perjudicar a todos, ¿sabes? Entonces es como de que, entonces, bueno, nosotros no nos prestábamos a eso y decíamos, no, pues no, o sea, no vamos a mentir para que todos sigan teniendo esa historia y que todo siga funcionando. Es esa organización de que tienen que mantener la historia. Ok, Entonces ok. nosotros no nos juntábamos tanto por eso, porque nosotros no queríamos mentir, queríamos explorar y decir, mostrar la verdad. Entonces era complicado tener ubicaciones. Una que otra nos basaron y de allí fuimos a una... eh, la primera que fuimos, bueno, no, hay una exploración que hice. Esta estuvo buena porque fuimos a una casa que se llama la Casa del Eshtabai, que luego supimos que no se llama la Casa del Eshtabai, tiene la Casa de las Hierbas, algo así. Esta casa está lejos de Mérida. Nos fuimos allí porque hicimos una colaboración con otro creador y nos dijo, no, en esta casa está chida y pasan cosas. Ok, sin problema. De hecho, hoy subí un clip de eso en mis redes sociales. Y nos cuenta de que en esta casa policías iban a dormir. O sea, en esta casa están rondando y como es una casa abandonada, Ujú. iban los policías, metían su patrulla y se iban a dormir un rato para descansar y luego se iban. Pero en ese lugar se cuenta de que uno de los policías estaba durmiendo, o sea, eran dos, estaban durmiendo y que de repente les empiezan a mover el carro, o sea, a chicolear de que, como para que se levanten. Ellos se terminan despertando y como que no hay nada, o sea, nadie les estaba moviendo y se bajan y como que, ¿qué está pasando? Y no hay nadie, no hay nada en ese lugar. ¿Por qué se le dice la casa de la Ixtabay? Porque hay un árbol de ceiba. Es un árbol con un tronco grande y es larguísimo, o sea, está grandísimo. Y en ese árbol hay una leyenda de que en ese árbol sale una mujer muy linda, muy guapa, que termina siendo, se le llama la Ixtabay, que es como la Llorona, pero yucateca. Oh, sí. Eh, Wow. Se le llama la Ixtabay, pero ella no llora, no grita, al contrario, ella busca a los hombres que están borrachos, que están en la noche, en la madrugada, y los atrae, ¿no? Como que los enamora y así. Ya una vez que los engatusa, los termina llevando junto a ese árbol. Pero ese árbol tiene como espinos y los termina colgando ahí en el árbol con todos los espinos amarrados. Entonces, Ay. esa es la leyenda que hace esta mujer. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa casa, está el árbol de ceiba, que es donde sale ella. Entonces bueno, a este chico le puso ese nombre. Entonces nosotros llegamos y grabamos el árbol de ceiba. De hecho, ahí lo pueden encontrar como la casa de la Ixtabay. Pueden ver el árbol, está grandísimo, está muy bonito. Terminamos entrando, no tuvimos que brincar el muro. Y en ese lugar llevé a mi esposa, llevé a mi camarógrafa, que era mi amiga, y llevé a algo con el que colaboré, que es el otro creador, y él llevó a su esposa. Y llevamos a una invitada. En ese entonces, yo en ese entonces invitaba a una persona, a un seguidor, Ujú. invitaba que nos acompañe para vivir la experiencia. Que mala mía no debía haber hecho eso.
Porque es, ¿Por es una responsabilidad, ¿sabes? O sea, uno que está acostumbrado y va porque le gusta, sabe cómo reaccionar. Pero uno que no está acostumbrado, no se dedica a eso, en el primer susto puede correr y al correr, puede caerse en algún hueco, en algo, ¿sabes? Ajá. Llegamos a esa casa, perdón, brincamos y todo, estamos ahí, se ve la casa súper bonita y empezamos a investigar, o sea, empezamos a explorar el lugar de que, ok, acá en esta pared se ve que está derrumbada, aquí payasos dibujados, todo grafiteado. Y en eso nos cuenta este chico, nos dice, oye, en esta casa, cuando yo vine la última vez, es como un año, un pájaro nos atacó, que nosotros pensamos que es un nahual, que no le gusta que Caray. entremos aquí, pero nos atacó, no sé, yo, qué loco, qué genial, ¿no? O sea, Válgame. en ese momento yo, en mis exploraciones, solía hacer un momento en el que me gustaba que todos nos reunamos en un punto que es el punto como que más fuerte del lugar. Ok, acá en este cuarto se siente muy fuerte, se siente la vibra fuerte, como que baja la temperatura. Ok, vamos a juntarnos todos en círculo, o sea, pegados, no agarrados, sino juntos. Ajá. Apagamos todas las luces de la cámara, de la iluminación, y nos quedamos en completa oscuridad para simplemente escuchar alrededor si pasa algo, sucede algo, o sea, para apagar eh, para dejar de ver y expandir como que los oídos, ¿sabes? Como que Como el tus poder escuchar, sentidos más, ok, sí. desarrollar más el sentido del oído, ¿no? Y no de la visión. Entonces apagamos todo y empezamos a escuchar. Y en ese momento se escucha a un cerdo, como el así, ¿sabes? Como que ¿A poco? algo, Válgame. sí, pero un cerdo raro, o sea, no es como un cerdo normal, como entre cerdo, como gruñido, como Ay, qué extraño, extraño. ¿sabes? Entonces, lo primero que nosotros pensamos como que es un cerdo. Este de. Y, y ahí prendimos las luces en corto y dijimos como que, oye, ¿qué onda? ¿Qué se escuchó? No, pues que no fuiste tú, no, no. Y le digo, pues hay frío, ¿no? Y mi amigo, y esta persona me dice, no, ¿cómo va a haber frío? Si tu amiga está sudando, pues yo tengo frío, pero tú tienes calor, y así es como que, ¿qué onda, no? En fin, prendimos las luces y todo y nos quedamos como que qué loco, qué loco está esto. Las chicas están asustadas, que para eso éramos nosotros dos hombres, te digo, era mi esposa, la camarógrafa, la esposa de este chico y la invitada, eran 4 mujeres y 2 hombres. Prendimos las luces y todo y empezamos a explorar. Fuimos al segundo piso y empezamos a ir, de hecho eran 3 pisos, empezamos a avanzar, no escuchamos nada, a lo lejos empezamos a ver y vimos que en el balcón alumbrabas a lo lejos y había una cruz grandísima. Y era como que, como porque hay una cruz aquí adentro, ¿sabes? Adentro de la haciendita, de la casita. En fin, lo ignoramos y dijimos, pues es muy extraño que hay una cruz grande, así como, pues, ¿qué quieres? Como de 4 o 3 metros. Pero le digo a los chicos, hay que tener cuidado porque en este balcón no hay protección, no hay barandales. Entonces tú te Te acercas y puedes caer. te puedes caer o se puede derrumbar donde estás caminando y te vas para abajo. Ese es el problema de las exploraciones, que es muy, muy arriesgado. Ah, ok. Porque normalmente son lugares abandonados, ¿verdad? Sí, sí, ya No nadie vive nadie. vive, nadie lo habita, y si lo habitan son personas que están mal utilizando las instalaciones para hacer otro tipo de cosas, no tanto brujería, sino para meterse cosas, ¿no? De ahí eso hay que tener cuidado y de ahí nos fuimos al tercer piso, hicimos unas tomas y todo normal hasta allá, ahí nos la estábamos pasando chido. Pero cuando bajamos al segundo piso, aparece el pájaro que nos había dicho él y nos empieza a revolotear en el cuarto y como que tira a picar. ¿Y qué Pero en ese tipo momento, de pájaro era? pues nosotros por lo que luego lo platicamos así, vimos que parecía como un carpintero, ¿sabes? Como un pájaro porque era Oh, rojito. sí. Entonces nos empieza a tirar como a picar, pero girando alrededor. Entonces como que todos se empiezan a taparse. Y en ese lugar no tuvimos las tomas porque la camarógrafa empezó a mover la cámara para defenderse del pájaro. Wow. Entonces lo difícil ahí es que mi esposa, el otro creador, terminan corriendo hacia el balcón
Y ahí es donde yo me asusto, porque si corres hacia el balcón te puedes ir. Y yo empecé a buscar a mi esposa de que, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Y el otro chavo corriendo, y todos corriendo, bajando. Entonces, una parte bajó y la otra parte se quedó en el balcón con el pájaro. Entonces, yo tuve que volver a subir con todo y el pájaro a buscar a mi esposa de que, ¿dónde estás? Ya la agarré, o sea, bajamos los otros, chico y mi esposa y todo. Y le digo, no, pues ¿por qué corrieron por allá? O sea, es lo complicado de ir, ¿no? Terminamos bajando y todo. De allí dijimos, ¿sabes qué? Mejor vámonos, ya nos atacó el pájaro y escuchamos como el cerdo, ustedes como que estaban muy espantados. Todo eso te lo estoy resumiendo y era como, ya habíamos pasado ahí como una hora. Terminamos saliendo, haciendo las tomas de la despedida y así. Y en ese momento, bueno, yo tengo una camioneta, una combi especial para las exploraciones que está ahí. Entonces estaban subiéndose y en ese momento abro la combi y nos llega una piedra ni siquiera te voy a decir monte, o sea, ni siquiera te voy a decir monte porque no había árboles, no había, como que ya habían limpiado el terrenito y había un montículo de piedras, como de punto que este es el piso y aquí está el montículo de piedra. O sea, está alto, ¿sabes? Sí. Y solo se ve como del montículo de piedra, o sea, como que si de este montículo de piedra saliera volando algo. O sea, no como que si algo estuviese detrás del montículo y te tirara, o no sé, como que el montículo está acá y a lo lejos ves como viene una piedra. No, se ve así como que del montículo de piedra, ¡puf! Salió, ¿sabes? Ay, qué Como si alguien le extraño. hubiese hecho así, taca. Pero una piedra grande, como de este vuelo. ¿Pegó a alguien a No, les daño? no llegó, llegó a los pies de nosotros, o sea, y rebotó y se pegó en el rin de la llanta y rebotó. Y nosotros, pero yo estaba viendo hacia allá, da la casualidad que yo estaba viendo hacia allá y vi cómo sale la piedra y le digo, cuidado. Y ya todos terminan subiendo a la camioneta. Yo fui el último de subir porque como todos eran chicas y todas estaban asustadas gritando y así. Entonces, Se hizo un caos. se hizo un caos, entonces se terminaron subiendo, terminé escarrando la camioneta, subí a mi esposa, obviamente primero a mi esposa, entonces cerré la puerta y ya luego di la vuelta y ya luego me subí de último. O sea, sí me daba miedo, pero pues primero todos los que están ahí. Entonces, ya digo, ¿saben qué? Cierren las ventanas, cierren eh, pongan seguro las puertas, todo. Porque no sabemos si hay alguien allá detrás escondido. Aunque yo vi que salió de la piedra, pero no sabes, puede ser alguien que está acostado, no lo sé. Entonces, pusimos secuestro y nos empezamos a ir en la camioneta. Pero para salir de ahí, no es calle, es pura terracería, piedras. No puedes salir rápido porque te puedes Ay, escuchar la llanta. Entonces tienes que ir lento. bien Y quedito. al lado de nosotros se veía corriendo un conejo, como siguiéndonos. ¿A poco? Sí, después así como de, ¿qué onda? O sea, ¿de dónde están saliendo estos animales? ¿Qué rollo? Entonces, nos terminamos yendo y ya estaban temblando así de que, no manches, ¿qué acaba de pasar? Y así. Y para mí fue impresionante, o sea, esa es una de las exploraciones que me llamó mucho la atención, o sea, me gustó mucho, porque no esperaba gran cosa. Nunca voy a una exploración como diciendo, ay, voy a encontrar un fantasma, ¿no? O sea, yo a explorar, y en ese momento pasó todo eso y fue así Todo como que, eso. qué loco, qué genial. De hecho, en la toma, si no me equivoco, del video, se ve como de que ya súbanse todos, y se ve todo el caos de que ya se quieren subir. Híjole. Y a mí me gusta, o sea, a mí me gusta vivir esas experiencias. Ahora, retomando la pregunta que me haces, no uso ninguna exploración. Digo, no uso ninguna una protección, perdón. Protección. No uso Ok. ninguna protección, nada de eso. Nada de Sí me eso. hago mi limpia al terminar, eso sí. Ah, ok. Te haces una limpia. Ah, ¿te ha tocado o no sé, saber de algún lugar o que tú hayas estado donde hayas presenciado algo así como que, porque mencionaste ahorita que había gente que usaba esos lugares, pues no para hacer brujería, sino para otras cosas? ¿Te tocó alguna vez ver algo extraño en alguna de estas exploraciones del índole tipo de brujerías, pactos, algo que te haya dado miedo y que dijeras, mejor me voy o me arriesgo? Platícame, ¿no te tocó algo así por el estilo?
Sí, de hecho, en esa misma exploración que te cuento, cuando subimos al segundo piso, subiendo, vimos un pentagrama y una vela en medio, con un zapato, si no me equivoco. Y nos Wow. sentamos allá a ver como, ¿qué onda? ¿Qué es esto? O sea, nos acercamos, pero no lo tocamos de que, a ver, este es un pentagrama, y así hicimos las tomas y todo. Eh, Lugares con brujería sí hay, bueno, no sabemos si era brujería, pero por lo que me comenta una chica que nos acompañó, según ella sí, se llama la Hacienda del Diablo. Ay, Eh, en esta hacienda llegamos, de hecho, para entrar estaba complejo. Gracias a, no puedo decir gracias a Dios, ¿no? Porque pues gracias al, no sé, al destino, porque pues no creo que Dios quiera que estemos ahí, pero gracias al destino estaba como que hubiesen chapeado, o sea, hubiesen deshierbado y había un caminito porque la hierba es alta. ok. Entonces, como que habían dejado un espacio para que pudiese entrar alguien y nosotros vimos esa entrada y dijimos, pues de aquí somos, vamos a entrar. Fuimos, llegamos a la hacienda del diablo y al bajarnos vimos como unas esferas de Navidad, pero doradas, colgadas, o sea, como que una abajo, una abajo, una abajo, eran de cuatro, pero iba de grande a pequeña. Y así era, todo el árbol estaba lleno de esas esferas. Un árbol estaba lleno así como que colgaban las esferas. Y cuando nosotros llegamos había mucho calor, porque pues en Mérida hay mucho calor, y no había aire, pero las esferas se estaban moviendo. Y Válgame. no había de nada de corriente de aire, nada. Y de allí nosotros nos quedamos como ¿por qué se está moviendo si no hay aire? Y yo iba a tocarla para ver qué es lo que lo estaba moviendo, y ahí me dijo, no, no lo toques porque puede ser brujería. Y yo, chica. Pero pues yo no creí que era brujería, pues eran esferas. Y me dijo, puede ser brujería. Ahí ha sido eso. Am, Oye, ¿y qué historia tiene esa hacienda del diablo? ¿Por qué se llama así? ah, ¿La sabes? sí, la Hacienda del Diablo se le llama porque era una hacienda de donde una pareja eh, contratan a un capataz, y este capataz se termina encargando de la hacienda cuando el dueño no está, porque el dueño solía viajar. Entonces la que se quedaba en la casa era la esposa, el capataz y los trabajadores. Ok. Este capataz pues queda como el jefe cuando no está el dueño, y este era una persona muy mala en el aspecto de que se burlaba, se regañaba, les pegaba, de que trabajen y así, ¿no? Esta hacienda tiene, para entrar, subes unos escalones, como unos 8 escalones, y ya entrabas a la hacienda, ¿sabes? Entonces, él se subía y en forma de burla de que pues que él ganaba bien, él decía que eran puros pobres los que trabajaban allí. Entonces él agarraba las monedas y se las tiraba como de que, pues tomen, o sea, como, sabes, como Ay, más que ellos. Y se burlaba y se empezaba a decir, no, pues trabajen, y les tiraban el dinero de que pues el que quiera que agarre las monedas. Y pues ahí todos los trabajadores se tiraban en el piso para agarrar esas moneditas esas para, monedas. sí. Y él se reía de que pues que se veía así como que necesitados, y él como que, no manches, se reía de eso, ¿no? Él siempre se burlaba, hasta que un día subió de ese nivel a otro. ¿En qué aspecto? De que un día se quiso propasar con la dueña, porque no estaba el dueño, Wow. y quiso abusar de ella. Ella pues no se deja, y cuando al tiempo regresa su esposo, ella le termina contando como que, oye, el capataz se quiso propasar conmigo y pues ha estado haciendo esto con los trabajadores y así. Y el dueño se termina molestando y termina hablando al capataz. Él termina como enfurecido por lo que le quiso hacer a su esposa, y termina llevando su machete y empieza a una discusión con Discutir. el capataz. Y al no llegar a un acuerdo, y este capataz burlarse del dueño, entra en desesperación el dueño y saca el machete y le empieza a amenazar. Y el capataz solamente se ríe, como, haz lo que quieras, ¿sabes? Y en ese momento él, de la molestia, tira el machetazo y le rebana toda la cabeza. Ay, Dios. Y la cabeza termina cayendo a un costado y el cuerpo al otro. Ay, Pero ahí no acaba todo.
la cabeza se termina, en lugar de que se acabe, se empieza a reír la cabeza se empieza a reír. Ya ves ¿A que poco? ya ves que a los cerdos cuando les cortas la cabeza tienen como 10 segundos, 15 segundos de que el cuerpo termina corriendo, porque un nervio sigue vivo, o sea, sigue Son conectado. los reflejos, ¿verdad? Algo así. Sí. Entonces, pensaba que era eso, pero no. La cabeza se termina riendo, con una risa rara, macabra, y se empieza como a deformar la cara. Ya no sigue siendo la cara del capataz. Y el cuerpo como que se empieza a acercar, a arrastrar a la cabeza, y empieza a ver la cara del diablo. Ay, qué feo. Entonces, el capataz nunca fue un capataz, siempre fue el diablo el que estaba allí, en esa hacienda. Entonces se termina deformando y termina maldiciendo a esa hacienda, la terminan maldiciendo de que nadie iba a poder vivir ahí. Pues los dueños terminan falleciendo, los trabajadores algunos terminan falleciendo y otros terminan yéndose del lugar por todo lo que había pasado. Y pues el cuerpo del capataz pues nunca aparece, porque pues al final terminó siendo el diablo, ¿sabes? Entonces termina maldita esta hacienda, ya nadie nunca más vuelve a vivir ahí. Entonces termina quedándose en total ruinas hasta el día de hoy. Entonces nadie la pudo comprar, nadie la quiso tener, porque todos decían que se veía cosas. Nosotros escuchamos esa historia y terminamos yendo para ver qué tanto se vivía ahí. Y te digo, pues a este día llegamos y había las esferas. Y en ese entonces igual llevamos a 2 invitados, o sea, éramos 4. El equipo es de 12, pasó 4. Porque mi amigo invitó a una pareja. Ujú. Esta chica podía ver cosas. Ok. Entonces esta chica termina diciéndonos que si podía llevar a 2 personas más. Nosotros dijimos que sí, aunque a nosotros no nos gustaba, a mi amigo y a mí no nos gustaba llevar gente. Más de 3 no nos gustaba, porque se terminaba quitando el terror, porque mientras más personas hay, menos tenebroso es. Sí. Cuando estás solo. Entonces, terminamos siendo como 6 personas y toda la exploración, estos 2 chicos que fueron con nosotros terminaban como diciendo, ay, es que hay alguien allí, alguien me está viendo, alguien está allá arriba. Pero la hacienda estaba destruida, o sea, de ser 2 pisos, el segundo piso ya no existía. Ya no existía, solamente estaban como que los marcos de las ventanas de los cuartos, pero no había techo, ¿sabes? No había piso, pues. Wow. Y en los marcos decía los chicos que en esas ventanas que estaban en el segundo piso, que ahí se asomaba una sombra negra. Y así se la pasaban todo el en vivo, de que hay alguien allí, yo lo estoy viendo, hay alguien ahí. Y nosotros como de que no hay nadie, cálmate, o sea, ¿qué onda? Te estás sugestionando y así. Pero nosotros empezamos a explorar y yo nunca vi nada, o sea, te voy a ser honesto, yo no vi nada hasta ese momento. Y pues como de que, oye, ¿sabes qué? Ya me acerco, o sea, yo siempre he sido como intentar liderar el equipo. Y era como de que, oye, ¿sabes qué? Cálmate, si sigues así, ya no vamos a poder seguir la exploración, o sea, vamos a tener que terminar porque te estás sugestionando y mientras más te sugestiones, más débil eres y más te puede pasar cosas. Claro. Entonces, no, pues vamos a seguir si puedo. Ok, va, pues sigamos. De allí encontramos un cuarto y en ese cuarto estaba derrumbado, el techo sí se había caído, pero pero podías caminar arriba del techo, pero había pedazos de techos que todavía seguían. Entonces yo en ese momento dije, voy a entrar, o sea, pero quiero ir a grabar allí para ver cómo está. Y en ese momento me dije, no, si tú entras ahí, se te puede caer el techo y va a ser un lío. No pasa nada, no, o sea, no va a pasar nada. Le dije, o sea, si no se cae, si no se ha caído ahorita, no se va a caer porque yo entre. Entonces yo ya iba a entrar a esa habitación solo con la cámara. Y cuando yo voy a entrar, una piedra sale volando del cuarto hacia mí y solo veo como esta vez sí era una piedra pequeña, o sea, no era como la otra, era una piedra pequeña. De ahí sale volando y cae a mis pies, o sea, pero fuerte, como duro, pero hacia abajo, ¿sabes? Como no hacia mí, sino hacia el piso, así como si alguien te la tirara al piso, molesto. Y yo brinco y veo la piedra como sale volando y todos quedan como, ¿qué onda? ¿Quién te la tiró? Yo, pues no sé, o sea, como que algo no quiso que yo entrara ahí.
Hasta ese entonces no sé por qué no me asusté, o sea, no nos asustamos, porque bien podríamos haber salido corriendo, pero no, o sea, estamos como, ¿qué onda? O sea, yo me emocioné en ese momento de que, ¿qué onda? ¿Quién me tiró la piedra? Tampoco te voy a decir que soy súper mega valiente, porque todo da miedo, Pues, pero te emociona en qué aspecto de que se quedó grabado, lo pudiste vivir, o sea, tú puedes contar que te pasó eso. sí. En ese entonces yo no pensaba salir en podcast, pero era como que podría contárselo a mi familia, de que yo viví eso, o sea, nadie me lo está contando, yo lo estoy viviendo. Eso es lo que me emocionaba, pues. Ok. De ahí terminamos volteando y el chico y el otro chico igual lo mismo, de que veían sombras alrededor de la hacienda, de que está alguien corriendo. Y volteamos hacia la otra puerta y era como un pedazo de tierra y alrededor del pedazo de tierra mucha hierba. O sea, no se podía ver nada. Ok. Y solo había un pedazo libre, como para salir a acechar y así, ¿no? Como de 1 metro, 1 metro y medio, al cuadrado, donde podían salir y alrededor había pura hierba. Y el chico dice, hay alguien ahí parado atrás de la hierba, hay alguien adentro de la hierba. Y yo, no hay nada. Alumbramos con la lámpara, alumbro con la lámpara y no se ve nada. Digo, no, no hay nada. Le digo, vamos a poner los puntos verdes. O sea, yo uso unos puntos verdes que es una lámpara que tira puntos verdes. O sea, apagas toda la luz, dejas en completa oscuridad, tira los puntos verdes. Y si, si hay alguien allí moviéndose, ya sea un fantasma o una persona, al momento de caminar, los puntos verdes se empiezan a mover, o sea, a deformar, porque ya hay movilidad de algo. Entonces, Wow. entonces nosotros teníamos los puntos verdes y no se movía nada. Pero en la cámara, cuando nosotros lo ponemos en la cámara sí se ve una sombra parada. Wow. Entonces nosotros volteábamos a ver hacia la vista normal y no se veía nada. Volteamos a la Pero en cámara la cámara se y veía. se veía y estábamos así como que no se ve y sí se ve. Y el chico de que es que yo es ese que les digo, es esa que estoy viendo. Y no se movía, ahí estaba parado, o sea, como viéndonos. Wow. ¿A qué quieres? ¿A 3 metros de nosotros? O menos. Estaba ahí parado. Y estábamos como que, ¿qué onda? ¿Y pues, qué hacemos? Y todos estábamos así como que viendo y todos así como acechando de, yo quiero ver ahora, yo quiero ver ahora. Y ya terminamos la exploración, nos terminamos yendo porque ya los chicos estaban muy agitados, todos estaban muy agitados, todos estaban asustados por la piedra, por lo que estaban viendo. Y nos terminamos yendo. Pero ahí sí se sentía de repente como baja la temperatura. Y a veces no, pero muy pocas veces sentimos la heladez, pero sí se te eriza La piel. la piel se te eriza de la nada. No es como que tengas frío, pues simplemente estás caminando y la piel se te eriza. Y de allí nos terminamos yendo, cada quien se fue por su parte, y ya yo, mi amigo y yo nos íbamos juntos, y era así como de que, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es que esto está pasando? O sea, ¿cómo es que esto sí existe? O sea, nos poníamos a platicar nosotros. Pues es interesante, ¿sabes? Hacer exploraciones es muy interesante, es muy bonito el vivir esa experiencia, aunque cierto, se te puede pegar algo, puedes traer algo hacia ti, pero, pero es como, te puedo explicar, es como el poder tener de alguna manera ese contacto con esas entidades, ¿sabes? Como es lo más cercano que puedes estar a ellas. No sé si me doy a entender. Sí. Oye, Nash, déjame te pregunto algo porque tú mencionaste hace rato de que optaste por ya no hacer este tipo de exploraciones. Dijiste, no, ahorita no voy a hacerlo porque no me siento en mi mejor momento. ¿Por qué lo comentaste? Ok, mira, lo que pasa, esto casi no lo cuento, ¿sabes? Lo que pasa es que eh, toda mi vida he tenido, toda la vida me han dicho que tengo algo pegado a mí, ¿sabes? Hay una niña pegada a mí. Eso se cuenta desde tiempos memorables, por así decirlo. Siempre todos me han dicho, oye, tienes una niña pegada, oye, hay una niña pegada. Todos personas desconocidas de diferentes, que no tienen contacto una con la otra, ¿sabes? Como que el amigo de tal, pero no se lleva con esta persona. Y todos me terminan diciendo como que, oye, tienes una niña pegada, oye, hay algo pegado a ti. Y así, ¿no? Entonces, a mí me suele pasar mucho que en la calle yo voy caminando y se van apagando las luces de la calle. O sea, voy caminando así en la oscuridad
y las luces de la calle normal que alumbran la calle, pues voy caminando y se apagan. Termino de salir en ese rango y se prenden y entro al otro foco y se apaga y salgo de ese rango y se prende y así, ¿sabes? Lo máximo que ha sido es como tres focos que se han ido apagando. Sí. Y a veces solamente es uno, de que solamente, no sé, está la luz normal y yo voy llegando en el carro, me estaciono y como que hay falla en la luz y se termina apagando. Wow. Siempre me pasa, o sea, de repente yo estoy con mi esposa y llegamos a tal lugar, me estaciono y se apaga la luz y como que le cuesta y luego vuelve a prender. Siempre nos ha pasado, o sea, siempre me ha pasado a mí. O cuando yo era novio de mi esposa, yo me iba caminando para ir a buscar el camión y mientras yo me iba despidiendo de mi esposa, en ese momento novia, las luces se iban apagando atrás de mí. O sea, ella me veía yéndome y puse a apagar la luz. En el trabajo hace poco igual se los medio conté y me estaba yendo del trabajo y ellas mis compañeras se me quedaron viendo, o sea, mis amigas, y solo veían cómo se iban apagando las luces y yo no supe que ellas me estaban viendo hasta el día siguiente. Me dijeron, oye, te estábamos viendo y solo veíamos cómo las luces se apagaban atrás de ti. Y yo, bueno, pues sí. Es como que eso es lo que me suele pasar. Los de la niña siempre han dicho que ha estado conmigo y yo he visto a la niña. Entonces hemos intentado como relacionarnos de alguna manera para poder como saber qué es lo que quiere de mí, pero no hemos podido tener contacto. Entonces ha sido difícil conmigo el lidiar con esto. Entonces hacía las exploraciones y llegó un momento en el que yo me sentía muy cansado, muy agotado. Un chico que lee el tarot me dijo, oye, sabes que esta niña te está absorbiendo mucho y tú estás haciendo estas exploraciones, yo te recomiendo que mejor ya te detengas porque estás atrayendo más y más y como que eres un foco que brillas mucho y entonces como que te van pegando. Wow. Entonces yo he decidido como mejor parar las exploraciones por el momento hasta que tenga una protección fuerte y ya no le seguí haciendo las exploraciones, Judith, por lo mismo de que ya no quería como cargar más entidades. Y pues me siento bien, o sea, estoy bien con una entidad conmigo, pero ya con más no estoy como dispuesta a cargar más. Oye, entonces dices que tú has visto a esta niña. Sí. ¿Tú quién crees que sea que pueda ser? Por lo que me cuentan, puede ser. Hay dos sopas de las que se pueden agarrar. La primera que yo hice fue jugar con el espejo. O sea, me puse a jugar con el espejo de la madrugada para ver había un tiempo en el que decían que si tú jugabas con el espejo podrías abrir portales, ¿no? Y yo dije, vamos a ver si se puede abrir el portal, ¿no? Me quedaba viendo al espejo durante bastante tiempo sin cerrar los ojos y en algún momento tú empezabas a ver deformaciones o formas atrás de ti, personas o caras, y al leer, o sea, yo lo que leí decía que no era que abrieras un portal, simplemente el cerebro al estar viendo hacia un espejo y tú te quedas fijamente sin parpadear, el mismo cerebro empieza a crear rostros para defenderse, como de que para que parpadees. Pero si te vas al área de lo paranormal, era un portal, ¿no? Yo termino quedándome viendo el espejo y cuando no veo nada dije, pues no veo nada, o sea, no veo ni caras ni nada, y termino volteando hacia al final del pasillo y y al final del pasillo veo a la niña parada. Pero yo tengo una sobrina, entonces yo pensé que era mi sobrina, de que, ¿por qué estás despierta? O sea, ¿por qué estás parada en la madrugada? O sea, ¿qué onda? ¿Quieres ir al baño? O sea, ¿te acompaño? ¿Qué quieres? ¿Por qué estás acá despierta? Yo pensé que era mi sobrina. Ya después de que le estoy hablando de que, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué sucede? ¿Qué estás ahí? Y cuando que intento como acercarme a ella, no puedo moverme y ya caigo en cuenta de que no es mi sobrina. Ay, Dios. Y ya me quedo así. Entonces yo no parpadeo para verla bien, para tomar como un recorrido panorámico de ella, de que cómo está vestida, qué cabello tiene, cómo es su cara, cómo es su mano, cómo sus brazos.
¿por qué no parpadeo? Bueno, yo tengo una regla, ¿no? Desde que soy chico, a veces yo veía cosas y de repente yo le decía a mi mamá, oye mamá, siento que... Bueno, y a veces estaba durmiendo en la hamaca, solo, y de repente sentía en la noche, en la oscuridad, sentía que abajo de la hamaca alguien me hacía así. Ay. Y sentía que alguien me tocaba abajo de la hamaca, así, como si algo me decía así como que, hey. Y me acuerdo que se lo decía a mi mamá y mi mamá me decía, no, solo son tonterías, no le hagas caso. O a veces veía cosas, le decía, mamá, pues que vi tal cosa. Y me decía, no, son tu imaginación. Entonces, da la casualidad que yo los veía y parpadeaba y ya no estaba. Y ahí decidí desde chico decir, ¿sabes qué? Si yo llego a ver algo, no voy a parpadear, porque cuando yo parpadee ya no vas a estar. Entonces, yo cuando veía algo me quedaba sin parpadear. Yo se los recomiendo, si en algún momento quieren ver algo o ven algo, yo les recomiendo que no parpadeen. Ay, no quiero ver Para, nada. para que, Gracias. para que cuando parpadeen ya desaparecen. Ay, Dios. Entonces, si tú ves algo y parpadeas, ya no lo vas a volver a ver. Entonces, si tú lo que quieres ver es, ves algo y no parpadees y intentas mantener la mirada porque como que se quiere cerrar los ojos, tú mantienes la mirada y analizas si es verdad lo que estás viendo. Ya cuando digas parpadear y vuelve a abrir, ya no va a estar. Entonces yo aprendí a hacer eso, como de que quiero ver si es verdad. No tanto porque yo quería ver, sino porque yo quería saber si era verdad o no, para luego decírselo a mi mamá de que, oye mamá, no me puedes decir que es mentira porque yo me lo quedé viendo y nunca parpadeé y ahí está. O sea, era más que nada por eso. Por eso. Bueno, entonces ves a la niña, no parpadeas y logras ver todo, o sea, describirla, quién era, cómo era. Sí, termino viéndola. Al final cuando parpadeo, ya la dejo de ver y solo veo en la hamaca que está cayendo la sábana de donde está durmiendo mi mamá. Una sábana, un pedazo de sábana. Pero yo no vi nada de la niña, solo veía que tenía un vestido blanco, el cabello negro, muy negro, y se veía cómo se movía así el cabello, como si tuviese aire. Entonces solo se veía cómo se movía el cabello. Yo cuando parpadeo, veo que el vestido era un pedazo de sábana. O sea, era un pedazo de sábana colgando. Pero ya no tenía la forma de un vestido, sino como un bollo de sábana tirada. Ah, ok. Pero lo que no le pude dar la lógica a esto es que si estás en un lugar oscuro, Judith, y tienes una manta blanca, la manta blanca se va a ver por un poquito se va a ver, un poquito porque es blanco, ¿sabes? Entre lo oscuro se va a ver un poquito lo blanco. Pero como en la oscuridad puedes dar sombra, no sé si me voy a entender. Por ejemplo, si yo pongo acá una mano, acá se ve una sombra en mi boca, Y ¿sabes? no, pues. Pero porque es la luz y yo estoy tapando la luz. Pero si está todo apagado y todo es oscuridad, ¿cómo va a haber sombra No, en la pues oscuridad? claro. Entonces No. yo veía como el cabello se movía así como la sombra de que estás viendo acá. Entonces yo decía, ¿cómo en la oscuridad va a haber una sombra de un cabello que se mueve como si el aire lo estuviese soplando? Está Entonces, raro. eso es lo que no pude darle la lógica. El vestido tal vez pudo haber sido la sábana, pero lo que se veía arriba de lo blanco, cómo se veía el cabello, qué luz le estaba dando, porque es un cuarto cerrado, y cómo la oscuridad va a tener oscuridad dentro de la oscuridad que parece un cabello. No, sí, no. Entonces eso no le puede dar lógica. De ahí la vi y ya luego al paso de muchos años, eso te estoy diciendo que tenía yo como 20. Ya al paso de los años, este chico sin conocerme, sin nada, tenía 2 días en el trabajo, me dice, oye, no te puedo leer las cartas, no sé qué tienes, algo has hecho y no me dejas leer las cartas. Y ya cuando logra él leerme las cartas, me dice, oye, ¿sabes qué? Voy a pedir permiso porque no te las puedo leer, pero tú has hecho algo, te has metido en algún lugar, has hecho algo que no es normal, en algún lugar te has metido. Y yo le dije, no, pues no, la neta no, o sea, nunca me he metido a ningún lado. O sea, yo ya había hecho exploraciones, pero no le iba a decir qué es lo que hago, ¿sabes? O sea, si me vas a leer el tarot. Sí, pues tú vas a verlo ahí, ¿verdad? No, pues sí. Y dije, no, pues no, nunca he hecho nada. No, tú te has metido en algo y en algo estás metido tú y tú no eres normal, me dijo. Dije, no, pues no sé. Ya me terminé yendo, ¿no? Ya al paso de las semanas él me dice, oye, te voy a leer las cartas, pero voy a pedir permiso porque hay algo contigo. Ya me empecé a leer las cartas y todo. Y me dice, ¿sabes qué? Tú tienes a una niña pegada. O sea, de hace años me habían dicho en la secundaria, en la prepa, en la universidad, perdón, me habían dicho que tenía una niña pegada. Y este chico me voy a decir, tú tienes una niña pegada.
y esta niña está contigo. Pero esta niña es porque ha estado contigo en otras vidas, pero ella no ha nacido y pues está pegada a ti. Pero es como una maldición de tu familia que te tocó cargar, que a ti te tocó cargar. Manches, en serio, Nash. Sí. Y bueno, ¿te afecta en tu vida tener esa entidad, esa niña ahí pegada? ¿Cómo, cómo tú has podido lidiar tanto tiempo con, pues, con ella? Pues que me afecte, ¿sabes qué? La verdad es que no lo pienso. O sea, no me clavo mucho en eso de que tengo una niña pegada o algo así. He intentado como que de repente platicar con ella en la mente, ¿no? Como, ¿qué querrás? ¿Qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? O sea, porque en algún momento me dijo esta persona, intenta comunicarte con ella para ver qué es lo que necesita y qué es lo que ocupa, pero nunca he podido, ¿sabes? Entonces de repente yo me pongo a pensar de que, oye, ¿qué quieres? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué estás pegada a mí? Yo no te puedo dar lo que tú quieres. Eh, no lo relaciono con ella lo que me sucede, ¿sabes? O sea, sí, mucha gente me ha dicho de que, oye, te enfermas mucho, cualquier cosa te enferma, cualquier cosa te hace mal, cualquier cosa te derrota mucho. O sea, si yo me enfermo muy fuerte. Si me da gripa, me da una gripa muy fuerte. Si me da dolor de barriga, me da mucho dolor de barriga. O sea, intento no comer nada en la calle porque todo lo que como en la calle me hace mal. Entonces intento como comer siempre comida de casa, comida que mi esposa me hace, porque pues si como afuera me hace muy mal, am, como que ese tipo de cosas. A veces estoy muy cansado, mucho sueño, intento dormir, no estoy tocando descanso. Am, yo tengo, duermo, pero duermo, No pero no descansas. descanso. Por ejemplo, ¿qué es lo que me pasa a mí? Eh, yo puedo dormir, estoy durmiendo, pero cuando yo despierto te puedo decir lo que sucedió. ¿Me explico? De repente yo estoy durmiendo y mi esposa se levanta, va, hace lo que tenga que hacer y así. Tú Este, escuchas de- todo. ajá, y yo cuando despierto me dice, es que fui a tal lugar. Sí, sí, sí te escuché, o sea, sí sé que fuiste a tal lugar, sé que fuiste a cocinar, sé que fuiste a comer, sé que fuiste a desayunar. O sea, aunque yo no esté despierto, Tu sé sueño lo no que... es profundo, entonces No, no descansas. no, yo todo estoy escuchando, de repente escucho si algo se mueve en la puerta, si alguien quiere entrar, si algo se quiere mover, o sea, no descanso, o sea, siempre estoy durmiendo, pero estoy al pendiente de todo. Entonces, entonces como que me cuesta dormir muy bien. Entonces, son de ese tipo de cosas que me pasan, pero tampoco lo relaciono como de que, ay, es por la niña. O sea, mucha gente me dice, es por eso, porque tú estás trayendo una entidad y eso no te deja descansar, te roba tu energía y te enfermas. Pero siento que si lo llego a pensar demasiado, es como... Pues sí, es como darle poder, ¿verdad? Tienes razón, Ujú. a veces como que no hay que dar mucho caso a esas cosas, aunque son fuertes. O sea, a mí si me dicen eso, no, a mí quítame esto que tengo aquí pegado, a mí me daría miedo. Pero bueno, pues cada persona es diferente. Sí. Oye, Nash, no, pues qué fuertes historias me platicaste. Nunca me imaginé que me fueras a decir eso. Ah, híjole, no, pues ya para cerrar el episodio, ¿quieres compartir algo o cerrar con algún, no sé, consejo, alguna analogía, algo que quieras decir? Pues la verdad yo les digo que intenten no meterse tanto en este tema, ¿sabes? O sea, solo escuchen, más no intenten hacer lo que un servidor hace, de explorar, ir más allá, investigar, a buscar qué es lo que hay al otro lado, ¿sabes? Porque yo siempre he dicho que el que busca encuentra, ¿sabes? Así Y una es. vez que tú lo busques, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te lo vas a quitar? Entonces, eso igual me he puesto a pensar, ahorita que estoy casado, entonces digo yo, ya no puedo seguir explorando, porque ahora está mi esposa conmigo, entonces yo no puedo estar allá andando en esos lugares y le pasa algo a mi esposa por mi culpa y en algún momento quiero tener mis hijos y no Claro. puedo estar andando en estos lugares. Entonces, es por eso que me he alejado un poco como
depurándome para que cuando yo tenga mis hijos ya no esté Claro. tan apegado, porque sí me da ganas de explorar, sí me da ganas de ir a lugares inimaginables, o sea, de repente me da ganas de ir. Hay una cueva aquí cerca de Mérida como a una hora que se llama la Cueva de los Aluches. Entonces ahí es un santuario para ellos y te tienes que meter unos cuantos metros abajo de tierra para poder ir. Y hay otro lugar que me da ganas de ir, que es una cueva que está en un pueblo, y me da ganas como de ir a explorarla, porque ahí ha pasado cosas que han tirado a hombres, o sea, mujeres aparecen, agarran a los hombres y los terminan tirando en los pozos de ese pueblo. Ay, Entonces he querido Dios. ir a explorar ahí, y le digo a mi esposa, en algún momento sí, hay una exploración que sí quiero hacer, le digo, es hay una película que se llama El infierno bajo la tierra, que son las catacumbas de París. Ah, sí. Te digo, en algún momento me gustaría hacer ese urbex sí me gustaría hacerlo. Entonces le digo, ya, creo que es algo que tal vez me retiraré de las exploraciones, pero ese sí lo quiero hacer. Te gustaría, sí, Sí. ¿verdad? Oye, yo hablando de, bueno, no exploraciones, sino de visitar lugares, pues así con historia. Yo había comprado 2 boletos, uno para mí y para mi esposo. Es un hospital muy famoso abandonado aquí en San Antonio. Me queda muy cerca, como a hora y media. Yo había pagado pues $100 me costó cada boleto para pasar la noche ahí. Pero a raíz de lo que me pasó aquí, pues mira, ya la verdad no me dieron ganas. Y bueno, Nash, pues muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. A mis amigos, mi audiencia que llegó hasta aquí, si les ha gustado el contenido, vayan y hagan sus comentarios en YouTube. Dinos tus redes sociales, Nash, para que la gente ubique y te vaya y busque tu contenido, por favor. Sí, a mí me pueden buscar en todas las redes sociales como Frecuencia Nash. En Instagram es el único lugar donde estoy como 7 Nash, o sea, 7 Nash. Es ahí el único lugar, pero en las demás me pueden buscar como Frecuencia Nash. En el canal de YouTube me pueden buscar igual como Frecuencia Nash. Ahí estoy haciendo las historias de terror, las casos paranormales, y estoy haciendo los en vivos con invitados. Ah, estás haciendo en vivo, sí, cierto, ya me acordé. Bueno, amigos, vayan y chequen el contenido de Nash, les va a gustar, narra muy padre las historias. Y bueno, si llegaron hasta aquí y si les gustó, vayan y califíquenme en el Spotify. Bueno, les mando bendiciones a todos, gracias una vez más, Nash, y nos vemos en la siguiente historia inexplicable.